Participantes para asuntos generales. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José María González Nava con el tema, el tema diputado Calzada. Consideraciones, diputado. El tema diputado Omar Carrera. Carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tema diputada Mónica. Agua potable en Zacatecas. Tema diputada Carla. Insuficiencia renal. Ahora sí, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José María González Nava para el tema Coneval, hasta por 10 minutos. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputado. Lo que no se mide, no se mejora. El día 5 de agosto de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer cifras importantes en cuanto a los niveles de pobreza en el país, así como los resultados que hemos tenido en los últimos 10 años. Según la información de este organismo, de 2008 a 2018 en el escenario nacional, los niveles de pobreza han pasado de un 44.4% a un 41.9%. Al respecto, destaca que en Zacatecas las cifras indican que en la actual administración, es decir, de 2016 al 2018, hubo una disminución de la pobreza, tanto en porcentaje, que pasó de 49% a 46.8%. Así como los números absolutos, pues la población en pobreza pasó de 780,300 a 750,200. En otras palabras, más de 25,000 zacatecanos salieron de esta condición de pobreza. Sin duda, estos datos nos permiten saber que hay avances destacables en Zacatecas y que hemos transitado por la ruta correcta, aunque reconocemos que aún falta un largo camino por recorrer. Este tipo de evaluaciones hacen posible conocer la eficiencia y las deficiencias de las políticas públicas implementadas. Para con ello saber las acciones debemos mantener y cuáles son las susceptibles a una modificación para su mejora. De esta manera, resulta evidente la imperiosa necesidad de contar con organismos evaluadores como lo es el Coneval, que se manejan con criterios técnicos y objetivos. Cabe mencionar que el Coneval ha destacado por su función basada en criterios técnicos que incluso han sido referentes para otros países y que en este organismo no se detuvo para realizar observaciones importantes y severas a programas de administraciones pasadas como Prospera y la Cruzada contra el Hambre, en donde se reconoció sus aciertos y también cada una de sus deficiencias. Sin embargo, no solo se necesita de instituciones que evalúen y publiquen los resultados tangibles de los programas sociales que opera el aparato gubernamental, sino que también se requiere que tengamos una apertura a la crítica, que nos permita aceptar con humildad las deficiencias en las que incurrimos como gobernantes para poder corregir las líneas de acción que se emprenden desde la administración. Menciono esto porque semanas anteriores se encendió un debate en el escenario político nacional por la posible desaparición del Coneval. Con la entrada de la actual administración del gobierno federal, se han dado cambios importantes en la forma en que se conduce la política del país. En algunos casos, las determinaciones se han tomado desde el Ejecutivo Federal, las hemos considerado como aciertos destacables. Sin embargo, en otras ocasiones hemos levantado la voz cuando se toman decisiones con las que no podemos coincidir, porque consideramos que causan afectaciones a la población y que no resuelven el problema que pretenden enfrentar y, por el contrario,
contribuyen a un deterioro a los avances y buenos resultados que se han obtenido de administraciones anteriores. Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la descalificación como estrategia para someter a esta institución al escarnio político y social, con el ánimo de desprestigiarla y con ello legitimar su desaparición. El presidente acusó a Gonzalo Hernández Licona, entonces secretario ejecutivo del Coneval, de tener un salario de 200,000 pesos mensuales, el cual calificó de oneroso y ofensivo para la sociedad. Asimismo, mencionó que el Coneval seguía mecanismos neoliberales para medir la pobreza y que esto le impedía tener certeza en las cifras, al grado de que, según sus palabras, quienes trabajan en este organismo no conocen los pueblos más pobres de México y solo se basan en trabajos en escritorio. Una vez más, las aseveraciones del presidente carecieron de sustento, pues Gonzalo Hernández Licona no tardó en responder para mostrar evidencias de que su salario nunca fue cercano al señalado por el presidente y que además actualmente se redujo en los términos de la ley de remuneraciones de los servidores públicos que impulsó el propio presidente. Cabe mencionar que todo esto derivó de un desacuerdo entre el anterior secretario ejecutivo del Coneval, quien habría criticado las medidas de austeridad impuestas por el actual gobierno, mediante una columna periodística aludiendo que dejaba sin operatividad a este organismo, señalando que las medidas aplicadas no eran una estrategia eficiente y que solamente traerían un perjuicio en la funcionalidad del Coneval, debido a que no había una planeación adecuada. Adicionalmente, destaca que el Coneval realizó observaciones por duplicidades en 46 programas federales que se operan actualmente, entregando a los legisladores federales el documento titulado como Elementos para considerar un presupuesto 2020 en materia de educación, salud, seguridad social e infraestructura social básica, en la que se hace un análisis detallado de todos los programas sociales federales y su eficiencia para combatir la pobreza. Ahora, para evitar que el presidente tenga que darles la vuelta a las críticas con la endeble justificación de yo tengo otros datos, se pretendía acabar con la existencia del Coneval, el organismo que medirá la efectividad de los programas sociales en el que la actual administración ha estado invirtiendo cantidades millonarias. Aunque se pretendía que el INEGI tomara las funciones del Coneval, después de algunos días, afortunadamente, el presidente reconsideró y dejó de lado la desaparición del organismo. Pero eso no fue impedimento para realizar un cambio en la Secretaría Técnica, con la salida de Gonzalo Hernández Licona, quien fue relevado por José Nabor Cruz Marcelo. Debemos admitir que al presidente siempre le han incomodado las críticas, que es una persona que tiene poca tolerancia para las opiniones diferentes, los señalamientos y las observaciones, que por más sustentadas y objetivas que éstas sean, suele desacreditarlas con su ya tradicional discurso de que provienen de la mafia del poder, de que la prensa o la gente fifí o un sinnúmero de descalificativos que utiliza para menospreciar a todo aquel que no coincide con él, aunque sea evidente que se encuentra en un error. Pareciera entonces que lo que se quiere evitar es que salgan a la luz las posibles fallas que llegarían a tener los programas que se operan con este gobierno. Nuevamente, lo más fácil es deshacerse de la crítica y los señalamientos incómodos, desapareciendo el organismo, al menos destrozando su credibilidad mediante las acusaciones que se acostumbran, aunque al fin se declinó de la intención de desaparecer este instituto. Ahora el presidente pretende cambiar las fórmulas que se utilizan para la medición de la pobreza, con lo que se podría configurarse un proceso amañado que le permita maquinar las cifras. Además, se dejó de lado que la
modificación de las fórmulas de evaluación no es una facultad del secretario técnico, sino que corresponde al comité directivo, de manera que se hace evidente su incomodidad con el anterior titular porque señala las deficiencias de los programas implementados por este gobierno. Por todo ello, este posicionamiento es un llamado para que veamos que el progreso del país depende del fortalecimiento de sus instituciones y no de su destrucción. Sin duda, el Coneval ha tenido una contribución destacable, pues nos ha permitido conocer los resultados tangibles de la inversión de los recursos que hace el gobierno para combatir la pobreza y con ello generamos indicadores que nos permita tomar mejores decisiones en el desempeño e implementación de las políticas públicas. Reiteramos que el apoyo de cada acción del gobierno federal que pretende mejorar la calidad de vida de los mexicanos sería siempre apoyada por todos. ¿Sería cuánto, señor diputado? Diputado presidente, si me permite, para hechos. Gracias, diputado. Si nos permite. Alma Dávila también.